buenos días a todos, compañeros y maestros. Hoy vamos a hablar sobre temas específicos de la lección 18. Mis compañeros que vamos a exponer este tema serán Felipe Madrigal, Kevin Olasco, Edgar Toto, Ricardo Gutiérrez, Cristian Mosqueda y Diego Velázquez. A continuación vamos a exponer estos temas. La información de este video ha sido seleccionada por alumnos de la materia de Historia al revisar diversas fuentes de información sobre el tema en busca de un sistema político que está compuesto por los siguientes puntos. Número 1. El pensamiento de los liberales y conservadores. Número 2. La Constitución de 1857. Número 3. La guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. Número 4. La intervención francesa y el Segundo Imperio. A continuación conoceremos más de estos. Subtema 1. El pensamiento de los liberales y conservadores. Narrado por Cristian Mosqueda 2.vxd. La inestabilidad política y la crisis económica contribuyeron a la rendición frente a Estados Unidos. El trauma de la derrota llevó a los grupos políticos a endurecer sus posturas. Los conservadores optaron por dos opciones. Algunos, como José María Gutiérrez de Estrada, simpatizaban con la idea de una monarquía constitucional y hereditaria, en la que los miembros de poder legislativo son elegidos y las leyes emitidas, y que las leyes emitidas limitan la participación del rey. Otros se mostraban a favor de una república, donde el encargado del poder legislativo también es elegido por votación. En este sentido participan en la misma base que los liberales pero con algunas diferencias. Por ejemplo, se inclinaban por una república centralista, de modo que el gobierno federal tuviera una mayor autoridad y los gobiernos estatales una mayor autonomía. Entre los miembros de este grupo destacó Lucas Alamán, quien fue un empresario, político, historiador, naturalista y escritor mexicano. Alamán formó parte de una prestigiosa y adinerada familia española, la cual fue pobre y miserable en su tiempo. La Constitución de 1857. Al obtener su independencia, México adoptó un sistema monárquico. Si bien el imperio de Iturbide funcionó muy poco tiempo, entonces se inició la lucha entre el centralismo y federalismo. La primera constitución política del periodo independiente fue federalista en 1824, y en 1836 se adoptó una centralista, y en 1847 se retomó la de 1824. En 1833 surgió un primer intento de reformar las instituciones cuando el vicepresidente Valentín Gómez Farías tomó medidas para reducir los privilegios del clero y del ejército. Por ejemplo, el cierre de la Universidad Pontificia, la cual funcionaba bajo el manto eclesiástico, o la anulación del uso de la fuerza pública para el cobro del diezmo. Ante la presión de los conservadores, el presidente Santa Anna no apoyó a su vicepresidente, como tampoco lo hizo cuando en 1847 Gómez Farías buscó obtener dinero para sufragar los gastos de la guerra contra Estados Unidos. El avance liberal fue notable y se expedieron leyes que favorecieron el camino al Estado laico, como la Ley de Juárez, que fue en 1855, con la que suprimió el fuero militar y se estableció que los miembros del ejército que cometieron delito de orden común, como robo o homicidio, serían juzgados. O la Ley Lerdo. En el tercer subtema dice: la guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. La Constitución de 1857 nos dejó conformes a los liberales más radicales, menos aún a los conservadores, los cuales se levantaron en armas con el plan de Tacubaya, en busca de abolir la Constitución. Ignacio Comofón, el entonces presidente de la República, intentó pactar con ellos y establecer un liberalismo más moderado, pero la conciliación entre grupos con ideas similares resultó difícil, y a la postre estalló la Guerra de Reforma, que se extendió entre 1858 y 1860. Durante ese periodo México tuvo dos presidentes, dos grupos políticos en confrontación: el conservador liderado por Félix Zuluaga y más tarde por Miguel Miramón,
establecido en capital, y el liberal encabezado por Benito Juárez, quien recorrió el país apoyando a los gobernantes y grupos de la misma tendencia en defensa de la Constitución de 1857. Su gobierno tuvo un carácter itinerante, ya que primero se estableció en Guanajuato, luego se trasladó al norte y al final a Veracruz. En una primera fase, los conservadores dominaron casi todo el país, ya que el ejército profesional apoyaba a Zuluaga, mientras que a los ruralistas o constitucionales contaban con una milicia y oficiales menos preparados, por lo que sufrieron una derrota tras derrota. Entre 1859 y 1861, los liberales expidieron desde Veracruz una serie de leyes conocidas como de reforma, las cuales buscaban secularizar a la sociedad y, con ello, debilitar a la iglesia y reducir la influencia de una vida nacional. Entre estas se incluían la nacionalización de bienes eclesiásticos, que prohibían a los clérigos poseer propiedades y ordenaba que sus bienes pasaran al poder de la nación. Antes de que se expidieran las leyes de reforma, la división de responsabilidades y tareas entre el Estado y la Iglesia no era clara. Como se estudia a lo largo del curso, la Iglesia y la religión estuvieron presentes en la vida de los novohispanos y luego entre los mexicanos de las primeras décadas del siglo XIX, así como todo recién nacido debía ser registrado ante la Iglesia mediante el acta de bautizo, que era el único documento con el cual se comprobaba la fecha, el lugar de nacimiento y nombre de los padres. Al crecer, las personas asistían a una escuela a cargo de miembros del clero y así se casaban, debían hacerlo ante la iglesia, pues solo así la mujer quedaría protegida en caso de viudez, además de que era la única manera de reglamentar las herencias y considerar a los hijos como legítimos. Las anteriores son algunas razones de la trascendencia de esta ley, cuyas medidas para secularizar la sociedad mediante la creación de registro civil permitieron que el mismo Estado se hiciera cargo de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, al mismo tiempo que la administración de los cementerios, centros educativos y para el cuidado de los enfermos pasaban a ser responsabilidad del gobierno. En 1860 la suerte de los liberales en los campos de batalla empezó a cambiar y obtuvieron victorias importantes hasta que en diciembre de ese año derrotaron a los conservadores. Con el triunfo se siguieron expidiendo medidas tendientes a la secularización. Entre 1859 y 1860 se promulgaron las leyes que prohibían la existencia de comunidades religiosas masculinas y femeninas con el objetivo de eliminar los monasterios y conventos para las monjas. El objetivo era permitir la existencia de un clero secular, es decir, el dedicado al culto religioso y la impartición de sacramentos. También se prohibió que las ceremonias religiosas se celebraban fuera de templos, así como organización de procesiones, y que los religiosos usaran en las calles atuendos propios de ritual. Con el tiempo esas medidas transformaron la vida en México. Lo continuado dejó de girar en torno a la fe y la sociedad se fue secularizando. La forma de enfrentar la cotidianidad se comenzó a regir más por el pensamiento racional que por el religioso, lo cual se evidenció en la educación que pasó a manos del Estado para instruir a los individuos en valores cívicos acordes a los ideales de la nación. La intervención francesa y el Segundo Imperio. Francia, no tan convencido y con el interés de expandir su imperio, le declara la guerra a México y los franceses llegan en el año de 1862. Esto se le conoce como la Segunda Intervención Francesa. La primera fue la Guerra de los Pasteles. El general Ignacio Zaragoza procedió a fortificar Puebla para defenderla del ejército francés. El general Almonte, conocedor del terreno, aconsejó al conde de Lorences un rodeo a Puebla y el 4 y 5 de mayo se enfrentó a las gavillas de Zaragoza. Napoleón III envió a 30,000 soldados más al mando del general Federico Forey. El ejército mexicano se concentró en Puebla, tal vez sí Zaragoza, quien había muerto del tifo. En marzo de 1863 los franceses iniciaron el sitio de Puebla, que se extendería hasta el 19 de julio. Juárez decidió abandonar la Ciudad de México, que el 10 de junio recibiría a los franceses. Forey nombró una junta de notables el 19 de julio
quien invitó a Maximiliano de Habsburgo para ocupar el trono mexicano. Los monarquistas recogieron miles de firmas en México y le presentaron el acta del 10 de abril de 1864, lo que decidió aceptar el trono. Como estaba sostenido por Napoleón III, Maximiliano firmó el Tratado de Miramar. Vamos a bailar algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. La Caponete y en Rosa Morada, Tomás y Santiago y gente invitada. Todos ya se mueven con mucha emoción, pues les gusta el paso, el pasito perro. Y vamos a bailar algo que está perro, que toda la gente brinca.